Ahora llegó el momento de hablar de máximos y mínimos, relativos y absolutos para funciones de dos y tres variables independientes. Entre las características geométricas básicas de la gráfica de una función están sus puntos extremos, es decir, son aquellos en donde la función alcanza sus valores mayor y menor. Además de esto, se puede hablar de extremos locales, que estos son puntos en donde la función alcanza su valor máximo o mínimo respecto a los puntos cercanos. También tendremos los máximos y mínimos absolutos que más adelante vamos a definir. Retomando el concepto de máximos y mínimos relativos. Para poder dejar claro el concepto, hablaremos primeramente de este concepto en torno a las funciones de dos variables independientes, para que se vayan imaginando alguna superficie. Imagínense una superficie. Entonces, si tenemos una función cuyo dominio es un subconjunto R2 y nos lleva a los nudos reales, o sea, una superficie, es una función escalar dada. Además, tenemos un punto x sub 0, y sub 0 que pertenece al dominio S de la función. Se llama mínimo local o relativo de la función si existe una vecindad V de ese punto, tal que para todos los puntos cualesquiera x, y en esa vecindad, se cumple que la función evaluada en cualesquiera de esos puntos de la vecindad es mayor o igual que la función evaluada en el punto x sub 0, y sub 0. Vamos a dar esta definición con otras palabras. El punto de interés, el punto de estudio, es el punto x sub 0, y sub 0. Y lo estamos comparando con los valores que nos devuelve la función evaluada en otros puntos. Estos puntos son tomados de una vecindad alrededor del punto de estudio. ¿Qué es una vecindad? Recuerda, una vecindad es un conjunto de puntos que se encuentran muy cercanos al punto de interés. Estamos tomando como puntos de comparación aquellos que están cerca del punto de interés. Para que sea entonces un mínimo local o relativo, se cumple que al evaluar el punto de interés en la función, se va a ser el menor que con respecto a los valores que nos entrega la función, al ser evaluada en cualquier otro punto alrededor del punto de interés. Por eso es un mínimo, porque es el menor valor que nos entrega la función al compararlo con los que nos entrega la función en los demás puntos. De manera análoga, tenemos el concepto de máximo local o relativo. Aquí lo que se presenta es que al evaluar ese punto de interés en la función, nos va a entregar el mayor valor al compararlo con los valores que nos entrega la función al ser evaluada en cualquier otro punto en una vecindad alrededor del punto de interés. Es el mayor, por eso es un máximo local o relativo. ¿De dónde surge esto de relativo? Porque es relativo a puntos muy cercanos al punto de interés. Gráficamente lo veríamos así. Lo que tenemos dibujado es una porción de una superficie, una función de dos variables. Viendo la forma que tiene, una concavidad hacia arriba, es evidente que este punto en color rojo presenta un punto de mínimo relativo, porque al tomar el punto en su dominio que nos lleva a ese valor de la función y al compararlo con cualquier otro valor de la función evaluada en cualquier otro punto en torno, alrededor del punto de interés, va a ser el menor. Entonces aquí se presenta esta condición de desigualdad. Cualquier valor de la función evaluada en cualquier punto de la vecindad del punto x sub 0 y y sub 0 es mayor o igual que la función evaluada en el punto de interés. Es un mínimo relativo. Si giráramos la superficie 180 grados, dejando la concavidad viendo hacia abajo, pues cambia. La conclusión sería un máximo relativo. Ahora definamos lo que es un máximo y mínimo absoluto. Vamos a suponer que tenemos una función definida en un conjunto S de R2, o sea, es una función de dos variables independientes. Se dice que un punto x sub 0, y sub 0 tomado del dominio de la función. Voy a leer primero lo que está fuera de paréntesis. Es un máximo absoluto de la función si se cumple la siguiente desigualdad, que cuando comparamos
la función evaluada en el punto de interés, se presenta que este es el mayor valor que cuando lo comparamos con la función evaluada en cualquier otro punto tomado del dominio de la función. Ese es el máximo absoluto. ¿Qué cambia con respecto a la definición anterior? En la definición anterior tomamos puntos de una vecindad del punto de interés. Aquí ya no, aquí estamos tomando los puntos de todo el dominio de la función. Para que tengamos un mínimo absoluto, ahora se cumple que la función evaluada en el punto de interés es el menor valor con respecto a aquel que nos devuelve la función al evaluarla en cualquier punto del dominio de la función. Es el menor. Pero insisto, aquí estamos ahora comparándolo con todos los valores que nos devuelve la función en todo su dominio, ya no nada más en una vecindad, ahora en todo el dominio. Regreso a la diapositiva anterior. Esto era una porción de una superficie, aquella tenida a una vecindad. Aquí estamos completamente cegados porque esta función, esta superficie, no nada más lo que tenemos aquí graficado, resulta que es todo esto. Aquí ya estamos ampliando el análisis, considerando todo su dominio, y resulta que no nada más tiene un mínimo, tiene varios, tiene 3 mínimos, y no todos son absolutos. Y además de mínimos, presenta máximos, y no todos son absolutos. Dijimos que el absoluto lo hace cuando es el menor o el mayor de todos. Hay 3 mínimos. Los 3 mínimos son relativos, relativos a una vecindad en torno a ese punto, pero no todos son absolutos, porque solamente hay un mínimo absoluto, es el que está por debajo de todos los demás. Y para los máximos hay 3 máximos, todos son relativos a una vecindad en torno al punto de interés, pero solamente hay uno absoluto, porque es el mayor de todos ellos. Eso es lo que cambia en cada una de las definiciones. Nos vamos a enfocar a lo largo de todo este tema en abordar máximos y mínimos relativos. Ajá. Son aquellos que son con respecto a una vecindad alrededor del punto de interés. Los absolutos los dejaremos para el final de este tema. Definamos lo que es el extremo de una función y se refiere a los máximos y mínimos de la función en su dominio. Entonces, siempre que yo les hable de extremo de una función, estamos hablando de máximos y mínimos de esa función. Ya definimos los extremos de una función. Lo que nos interesa es, ¿y dónde están? ¿Qué son? ¿Cómo los podemos encontrar? La definición de punto crítico es la siguiente. Si tenemos una función definida en una región R que contiene un punto de interés x sub 0, y sub 0, ese punto particular se considera punto crítico de esa función si en él ocurre alguna de las siguientes dos circunstancias. O sea, cuando, cuando nosotros tomamos ese punto y lo sustituimos en algo que les voy a mencionar a continuación, se va a convertir en un punto crítico. Y las dos circunstancias son las siguientes. Vean aquí la notación, derivada parcial. La derivada parcial de la función con respecto de x evaluada en el punto de interés resulta que es cero. Y lo mismo pasa con la otra derivada parcial con respecto de y evaluada en el punto de interés resulta que es cero. Ambas derivadas parciales son cero en el punto crítico. Esto nos remonta al curso de cálculo y geometría analítica. ¿Se acuerdan? Cuando vieron optimización, cuando ustedes obtenían máximos y mínimos de una función, ¿cuál era el primer paso que hacían? Derivar la función e igualarla a cero. O sea, aquí está. Es muy similar. Lo que cambia es que ahora tenemos varias variables. Lo que igualamos a cero son las derivadas parciales de la función. Como estoy tratando de ir de menos a más para que el concepto quede claro, esto lo estoy definiendo para dos variables independientes, pero se va a extrapolar hasta tres y más variables independientes. La función de dos variables, para poder encontrar el punto crítico, entonces el primer paso es derivar parcialmente e igualar a cero esas derivadas parciales, porque ahí se encuentra el punto crítico. En otras palabras, el punto crítico se encuentra en donde el gradiente es el vector nulo. Donde el gradiente es el vector nulo. A ver, habíamos recordado que la interpretación física del gradiente es un vector que apunta, nos lleva
hacia donde está el máximo cambio de la función. Y si ya estuviéramos en donde está el máximo cambio, ya no hay un vector que nos va a señalar de ir hacia alguna parte, porque ya estamos ahí, por eso es nulo. Es una explicación que ahorita con base en la interpretación física se puede comprender de esa manera. Más adelante vamos a probarlo matemáticamente. Otra circunstancia para que este punto de interés sea punto crítico es cuando las derivadas parciales evaluadas en ese punto no existen. Recuerden, las derivadas parciales en sí son límites y los límites pueden no existir. Por lo tanto, las derivadas parciales pueden no existir en ese punto y se trataría también de un punto crítico. En otras palabras, sabiendo que el gradiente almacena esas derivadas parciales, un punto crítico es aquel en donde el gradiente no existe. En su curso de cálculo y geometría analítica, cuando abordaron este tema de máximos y mínimos, habían una serie de pasos a realizar y decían que los puntos críticos se obtienen derivando e igualando a cero la derivada. Hacían cálculos y demás, obtenían unos valores de X, luego evaluaban en la función, obtenían la correspondiente Y, obtenían el punto crítico, pero luego tenían que saber su naturaleza, es decir, si es un máximo o es un mínimo. Y para ello utilizaban criterios. Entonces vamos poco a poco a acercarnos a esos criterios para poder identificar la naturaleza del punto crítico. Pero ahora, en funciones de varias variables, ¿cuántos puntos críticos tendremos? ¿Solamente serán máximos y mínimos o habrá otro más? Vamos a hablar de ello. Los, los extremos solo pueden ocurrir en los puntos críticos, o sea, los máximos y mínimos solamente se presentan en los puntos críticos, así es como vamos a encontrarlos. Aquel punto crítico que no es un extremo local, o sea, no es ni un máximo ni un mínimo, se le llama punto silla. Recordemos el paraboloide hiperbólico. Voy a retomar un esquema que ya les había presentado previamente mediante GeoGebra, un paraboloide hiperbólico, la silla de montar, del cual dijimos que no tiene centro, tiene un punto llamado punto silla. En honor a esta superficie es que tenemos otro punto crítico más, el punto silla. Y es interesante porque si lo vemos así de perfil, como si estuviera ahí el jinete, este punto se comporta como un mínimo, pero si lo vemos así como de frente donde está el caballo, se comporta como un máximo. No es ni un máximo ni un mínimo, pero algo particular está ocurriendo ahí, algo muy especial. Por eso se considera también un punto crítico y se le llama en honor a esta superficie punto silla. En el caso de funciones de varias variables, entonces tenemos tres naturalezas de puntos críticos: máximo, mínimo y punto silla. Ya hemos recordado lo que era la derivada direccional, no voy a entrar en detalle en esta definición, simplemente recordar que mencionamos que es el límite de un cociente incremental habiendo un cambio en ambas direcciones de las variables, pero en una dirección en particular, dada por un vector unitario. Y mencionábamos previamente, eso de estar derivando con el concepto de límites es poco práctico. Entonces hay que buscar una alternativa para calcular derivada direccional. Espero que lo hayan investigado. Una derivada direccional la podemos calcular mediante, me voy a brincar aquí a esta diapositiva, mediante el producto del gradiente por el vector unitario que le da dirección a la derivada direccional. Resulta que la derivada direccional es la proyección del gradiente en la dirección del vector unitario. La demostración está muy interesante, no la voy a presentar, no es fines de lo que les quiero explicar. Entonces, esta es una alternativa. Si nosotros sabemos calcular el gradiente, entonces sabemos calcular la derivada direccional. Es mediante un producto escalar. Y reitero, con esto se confirma y reafirma que la derivada direccional es un escalar, no es un vector como el gradiente. Regresamos acá y les había comentado que
una explicación muy sencilla de por qué los puntos críticos están en donde el gradiente es cero, pues porque si estamos en un máximo, el gradiente ya no tendría por qué señalar otro lado porque ya estamos en el máximo y el gradiente es el que tendrá que ser nulo. ¿Será cierto esto? Para el caso de dos variables independientes, dibujamos una función, una superficie que está aquí denotada en color rojo. Tenemos con una flecha de color azul el vector que le da dirección a la derivada direccional de esta función en un punto en particular. En este punto claramente, o sea, visualmente se ve que es un máximo relativo, es más que obvio. Pero ¿qué pasa con la derivada direccional en ese punto? Mencionamos que la interpretación geométrica de la derivada direccional es la pendiente, la recta tangente a la curva de intersección entre un plano vertical con la dirección del vector unitario y la superficie en cuestión. Aquí está en color negro el plano vertical con la dirección del vector unitario, cuya intersección es esa curva también de color negro, llamada C. Si tomamos este plano negro y lo ponemos así de manera paralela a la pantalla, ahora, bueno, aquí cambia el color, la curva es de color rojo, respetamos el punto de interés x sub 0, y sub 0 en el plano XY. Si lo proyectamos a la superficie, obviamente nos lleva a un máximo relativo. ¿Cuánto vale la derivada direccional en este punto en particular? Sabían de antemano que su interpretación geométrica es la pendiente de una recta tangente. A ver, dibujemos la recta tangente, es una horizontal. ¿Y cuál es el valor de la pendiente de una horizontal? Cero. Entonces, la derivada direccional en el punto crítico, en el extremo de la función, es cero. Con base en esta definición, que nos permite calcular la derivada direccional mediante el producto del gradiente por el vector unitario, y sabiendo que si estamos particularmente en el punto crítico, hay que igualar este derivada direccional a cero, porque la pendiente de la recta tangente vale cero en el punto crítico. Es decir, el producto del gradiente por el vector unitario es cero. Es un producto. Alguno de esos dos vectores tiene que ser nulo para que esto dé cero. El vector unitario no puede ser cero porque existe, es unitario. Un vector nulo es aquel cuyo módulo es cero. Si este es unitario, su módulo no es cero, vale uno. La única posibilidad que nos deja es que el vector gradiente sea nulo. Esa es la conclusión. ¿Se acuerdan que la definición de un punto crítico dijimos que es aquel donde el gradiente es nulo? Aquí está la comprobación de esa afirmación. Esto nos lleva, así en síntesis, a decir, los puntos críticos son aquellos en donde la derivada direccional es cero. En otras palabras, los puntos críticos son aquellos en donde el gradiente es nulo. En otras palabras, un punto crítico es aquel en donde las derivadas parciales de la función son cero. También aquí, otro caso para poder tener un punto crítico es cuando la derivada direccional no exista. Es un límite, los límites no pueden existir. Viéndolo desde el punto de vista del producto escalar, del gradiente por el vector unitario, sería la única situación que se pudiera dar para que no existiera, es que el gradiente no exista. Entonces, con esto comprobamos lo que había mencionado. Los puntos críticos son aquellos en donde las derivadas parciales o son nulas o no existen. Hablábamos de criterios. A ver, ¿y cómo saber cuál es la naturaleza de ese punto? ¿Ser un máximo, un mínimo, un punto silla? Llegó el momento de deducir un criterio en particular. Recuerden que ustedes en su curso de cálculo y geometría analítica utilizaban dos criterios. El criterio de la primera derivada, que era sabiendo el signo de la derivada antes y después del punto crítico, si cambiaba de más a menos, el signo de la derivada tenían un máximo, de menos a más tenían un mínimo. Era un criterio poco práctico. Había otro criterio, el de la segunda derivada. Dependiendo del signo de la segunda derivada en el punto crítico, podían dar una conclusión. Recordemos, tenemos una curva en R2, una función real de variable real. Por
Por como lo acabo de dibujar, es muy evidente que aquí tenemos un máximo relativo y acá un mínimo relativo. Vamos a decir que este punto tiene por valor crítico x1 y este punto tiene por valor crítico x2. Como son valores críticos, pues la derivada de la función evaluada en ellos es cero. Pero ¿qué pasa con la segunda derivada? Recuerden que la segunda derivada está asociada con las concavidades de la función. Si sacamos la segunda derivada de la función y la evaluamos en el valor crítico que nos lleva al máximo, resulta que su signo es negativo. Esto nos habla de una concavidad hacia abajo. Ajá, entonces, segunda derivada negativa, la concavidad es hacia abajo, lo podemos ver en la gráfica. Si evaluamos la segunda derivada en el valor crítico del punto que nos lleva al mínimo de la función, resulta que esto es positivo y se asocia con una concavidad hacia arriba. Estamos recordando, esto ya lo sabían, estamos recordando. Entonces, la segunda derivada nos permite definir un criterio. Dependiendo su signo, podemos emitir una conclusión. Cuando la segunda derivada era negativa, hablamos de un punto máximo relativo. Y cuando la segunda derivada es positiva, hablamos de un punto mínimo relativo. Pregunta, ¿podríamos extrapolar esta idea a funciones de varias variables? Posiblemente porque el siguiente subtema es la deducción del criterio de la segunda derivada para funciones de dos y de tres variables independientes, y también veremos los conceptos de matriz y determinante hessianos. Para la siguiente deducción vamos a centrarnos en una función de dos variables independientes. Ya después hablaremos de otro criterio para tres variables independientes. Comencemos. Dijimos que los puntos críticos están en donde la derivada direccional se hace cero. Retomemos el concepto de derivada direccional para una función de dos variables. Dijimos que de manera alternativa se calcula mediante el producto escalar del gradiente con un vector unitario. Vamos a decir que el vector unitario tiene por componentes u sub 1 y u sub 2. El gradiente, como es de una función de dos variables, tiene por componentes la deriva parcial con respecto de x y la deriva parcial con respecto de y. Hagamos el producto escalar de este par de vectores que nos sirva de repaso. Un producto escalar se realiza multiplicando componente a componente y sumando esos productos. Tomamos el componente 1 del primer vector y lo multiplicamos con el componente 1 del segundo vector y le sumamos el producto de la segunda componente del primer vector con la segunda componente del segundo vector. Esto es a lo que llegamos. No se pierdan, aquí les voy a ir presentando cada paso de la deducción. La primera derivada únicamente nos permite encontrar los puntos críticos, pero queremos saber la naturaleza. Para ello vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada direccional. La segunda derivada direccional está asociada con la concavidad de la superficie. Fíjense qué interesante. Podemos extrapolar ese concepto de la concavidad, pero ahora hablar de la concavidad de una superficie. Y vamos a extrapolarlo exactamente como lo mencionamos para una curva. Ajá. Entonces, ahora serían tres dimensiones. Lo voy a dibujar. Tenemos una superficie en tres dimensiones, evidentemente. Permítame hacer el esquema.
Dibujamos una superficie. Algo así. ¿Saben qué? Voy a modificar un poco el esquema. Ujú, ahí está. Entonces, presenta aquí, primeramente, enfrente, en la dirección del eje X positivo, una concavidad hacia arriba. Es una concavidad hacia arriba. Para que lo vayamos ya dejando también claro, explícito, como que aquí se antoja, ¿no? Para decir que hay un mínimo relativo, sería lo lógico. Y en la otra sección, vemos que hay una concavidad hacia abajo. Antoja para decir que aquí hay un máximo relativo. La lógica nos dicta eso. Entonces, el signo de la segunda derivada está relacionado con la concavidad de la superficie. Cuando es cóncava hacia arriba, la segunda derivada direccional resulta ser positiva. Cuando es cóncava hacia abajo, la segunda derivada direccional es negativa. Entonces, el signo de la segunda derivada direccional nos va a permitir conocer la naturaleza del punto crítico. Para ello tenemos que saber calcular la segunda derivada parcial para poder saber qué signo tiene. Y eso es lo que haremos a continuación, el desarrollo del cálculo de la segunda derivada direccional. Es decir, hay que derivar direccionalmente la primera derivada direccional. Ya dijimos que tomando el concepto de derivada direccional es obtener el gradiente de lo que estamos analizando, en este caso la derivada direccional de primer orden, y multiplicarlo escalarmente por el vector unitario, sustituyendo la derivada direccional que ya obtuvimos, es el gradiente de esa derivada direccional punto el vector unitario. El gradiente de esa derivada direccional es la derivada parcial con respecto a x de la derivada parcial de primer orden, coma, la derivada parcial con respecto a y del gradiente, perdón, de la derivada direccional de primer orden, punto, el vector unitario. Antes de hacer el producto escalar, vamos a simplificar este vector gradiente. Aquí tenemos un operador de derivada parcial con respecto de x, que se aplica a lo que está entre paréntesis. Los operadores no se multiplican, se aplican, pero se aplican de una manera muy similar a como si fuera un producto. En este caso de un monomio por un binomio. Sería derivada parcial con respecto de x aplicada a la derivada parcial de la función con respecto de x. Eso resulta en la derivada parcial de segundo orden con respecto de x. Si ahora aplicamos la derivada parcial con respecto de x a la derivada de la función con respecto de y, nos da una derivada parcial mixta, que es lo que tenemos aquí abajo en el desarrollo. De manera análoga, aplicamos el operador de derivada parcial con respecto a y a cada una de las derivadas parciales de la función con respecto de x y y. En el primer caso resulta la otra mixta y en el segundo caso resulta la de segundo orden con respecto de y. Hasta aquí, obsérvese que todavía no obtenemos el producto escalar. Vamos a reescribir esta expresión de la siguiente manera, una forma matricial. Tenemos un vector renglón que está premultiplicando a esta matriz de derivadas parciales de segundo orden y que a su vez todo eso está premultiplicando a el vector unitario en modo de columna. Este vector columna es este vector que tenemos aquí haciendo el producto escalar. Este vector que está primeramente involucrado en el producto escalar, lo podemos descomponer en el producto de dos matrices, un vector renglón por esta matriz de derivadas parciales de segundo orden. Esto nos permite hablar de cómo se calcula una manera de representar la derivada direccional de segundo orden mediante una expresión matricial. Y resulta interesante
porque deja aislado lo que es el vector unitario y una matriz muy particular. Y es tan particular y especial que recibe nombre, la matriz hessiana o también llamada matriz de Hess. Es una matriz muy interesante. Vean, es cuadrada, tiene por componentes derivadas parciales de segundo orden y además, por teorema de Schwarz, es simétrica. ¿Qué dice el teorema de Schwarz? Que las derivadas parciales mixtas son iguales. Es simétrica. ¿Qué es una matriz simétrica? Es aquella en donde aquellas componentes que están fuera de la matriz diagonal se reflejan con respecto perdón, a ver, de nuevo, es aquella matriz cuyas componentes que están fuera de la diagonal principal se reflejan, son iguales. Ajá, entonces la diagonal principal está constituida por las derivas parciales de segundo orden, mientras que lo que está fuera de ella son términos iguales, ¿sí? Son por el teorema de Schwarz. Esa es la matriz hessiana, una matriz muy especial. Ustedes recordarán de su curso de álgebra y de álgebra lineal, las matrices tienen unos números muy particulares que permanecen invariantes independientemente del espacio vectorial en el que las estudien. Esos números, en resumen, se llaman invariantes. Cada matriz tiene tres invariantes, el primer, segundo y tercer invariante. Ustedes conocen dos, la traza y el determinante. El tercer invariante es un tanto más complejo, lo estudiarán en materias posteriores, no voy a hablar de él, pero ustedes conocen la traza y el determinante. Hablemos del determinante. Toda matriz tiene un determinante. La matriz hessiana también lo tiene. Se le conoce como determinante hessiano o también se le llama determinante de Hess o simplemente hessiano. Y hay quienes simplemente le dicen el hessiano. Bueno, como se quieran dirigir a él es válido siempre y cuando tengamos presentes las diferencias. Una cosa es la matriz hessiana y otra cosa es un determinante. También aquí diferenciar. Un determinante es un escalar y proviene de una matriz. Una matriz es un arreglo numérico que tiene componentes agrupados en renglones y columnas. El determinante hessiano lo vamos a anotar con una delta mayúscula. En la literatura también lo van a encontrar con una D minúscula o una D mayúscula. Como se acomoden, utilícenlo. Pero hay que tener presente que se refiere al determinante de la matriz hessiana. Recuerden que la notación de matrices puede ser con corchetes o con paréntesis, lo que les acomode. Pero es muy diferente la notación de determinantes, que es con barras. Voy a ser muy puntual al hablar de notación. Ajá. Si no somos cuidadosos con la notación matemática, es como si nosotros en nuestro idioma, en español, escribiéramos una oración con falta de ortografía. ¿A poco se ve bonito leer algo con falta de ortografía? Ni siquiera se entiende. Lo mismo pasa con matemáticas. Si no utilizan la notación correcta, no se entiende. Se ve muy feo. Hay que puntualizar esa parte. Tenemos el determinante hessiano, que sería el determinante de la matriz hessiana. En este caso es una matriz de 2 por 2. Estamos trabajando con dos variables independientes. Un determinante de una matriz de 2 por 2 es sumamente sencillo de calcular. Decimos que es el producto de la diagonal principal menos el producto de la otra diagonal. Por el teorema de Schwarz, las componentes de la otra diagonal son iguales. Si tomamos una derivada parcial mixta y le elevamos al cuadrado, este es el determinante hessiano. Más adelante lo vamos a retomar. Pero recuerden qué estructura tiene. Derivada parcial de segundo orden con respecto de x por derivada parcial de segundo orden con respecto de y menos la mixta al cuadrado. Aprovechando que estamos definiendo los conceptos de matriz y determinantes hessianos, vamos a generalizarlo para una función de n variables independientes. Entonces, la derivada parcial de segundo orden en esta notación matricial queda dada por un vector renglón cuyas componentes son las componentes del vector unitario que le da dirección a la derivada direccional, que está multiplicando a una matriz de derivadas parciales de segundo orden, cuadrada y simétrica, llamada matriz hessiana, y que a su vez multiplica a el vector unitario que le da dirección a la derivada direccional. Aquí ya lo vemos de manera general
para una función de n variables independientes, hay que entender que aquí estamos utilizando la notación de Cauchy para denotar estas derivadas parciales de segundo orden. Por si no se ve explícitamente, acá abajo lo tenemos con la notación de Jacob. Se observa también que fuera de la diagonal principal se presentan derivadas parciales mixtas que por el teorema de Schwarz son iguales. Por eso insisto, es una matriz simétrica, cuadrada y de derivadas parciales de segundo orden. Esta es la matriz hessiana para n variables independientes. Retomemos este cálculo. Aquí nos quedamos. Estábamos obteniendo la derivada direccional de segundo orden y nos quedamos hasta aquí, hasta antes de hacer este producto escalar. Vamos a desarrollarlo. Multiplicamos toda esta componente por u sub 1. U sub 1 multiplica u sub 1, da u sub 1 al cuadrado, y u sub 2 multiplica a u sub 1. Podemos reagrupar los factores y nos queda u sub 1 por u sub 2 por la mixta. La segunda componente multiplica u sub 2. Reagrupando los factores, nos quedaría u sub 1 por u sub 2 por la mixta, más la derivada de segundo orden con respecto a y por u sub 2 al cuadrado. Ya está. Esto es la derivada parcial de segundo orden, pero podemos hacer simplificaciones. Por teorema de Schwarz, las mixtas son iguales. Este término y este término son semejantes, por álgebra, se suman. Dos veces ese término. Ahora sí, esta es la derivada direccional de segundo orden. Vamos con un teorema. Esto es hacer explícito lo que les mencionaba de la interpretación geométrica de la derivada parcial de segundo orden. Yo se los comenté mediante un esquema y hablar de concavidades. Aquí lo vamos a formalizar. Si tenemos una función f cuyo dominio es un subconjunto R2, o sea, de dos variables independientes, y cuyas segundas derivadas parciales existen en una región abierta R del plano XY, además tenemos que x sub 0, y sub 0 es un punto crítico contenido en esa región, y tenemos un vector unitario con componentes u sub 2, perdón, u sub 1, u sub 2, y además la derivada direccional de segundo orden evaluada en el punto está por esta notación, entonces tenemos cuatro situaciones. La primera, observen aquí el final, vean el final. La derivada direccional de segundo orden evaluada en el punto crítico es negativa. ¿Qué dijimos de la concavidad? La concavidad es hacia abajo. Entonces esperamos que la función presente en el punto crítico un valor máximo relativo. Me regreso al esquema. Aquí está. Derivada direccional del segundo orden negativa, hay un máximo relativo. Concavidad hacia abajo. Siguiente situación, vean lo último. Derivada direccional de segundo orden evaluada en el punto crítico es positiva. Positiva. Entonces esperamos que la función presente un valor de mínimo relativo. Veamos el esquema. Aquí está, derivada direccional de segundo orden positiva. Aquí evidentemente se ve, es un mínimo relativo. Hay algo que no mencioné. Este signo, ya sea negativo o positivo, se presenta para cualquier dirección. No importa hacia dónde esté el vector unitario, si ya estamos parados en el valor máximo, no importa hacia dónde movamos el vector unitario, la derivada direccional vale cero, porque la pendiente de la recta tangente en ese punto siempre va a ser cero, es una recta horizontal, no importa en qué dirección lo hagamos. A ver, ¿y si cambiáramos la dirección? ¿Y el signo de la derivada direccional cambiara de signo también? Tal vez digan, oye, ¿y dónde pasa eso? ¿Se acuerdan de nuestro paraboloide hiperbólico? Ejemplo, si aquí nosotros calculáramos, por ejemplo, en la dirección de Y, por ejemplo, en la dirección de Y, tenemos una pendiente, una concavidad, perdón, una concavidad hacia arriba. Parecería que entonces la derivada direccional de segundo orden nos arroja un signo positivo, mínimo relativo, ajá. Pero si lo vemos por acá en este puntito, en la dirección de X, la segunda derivada direccional sería negativa, máximo relativo. O sea, en diferentes direcciones, el signo de la segunda derivada direccional cambia. De antemano, esto es un punto crítico, eso no cabe duda, ya estamos seguros porque lo comprobamos.
pero cambia el signo. Pues no queda de otra más que decir que es un punto silla. Con esto estamos definiendo un criterio, el criterio de la segunda derivada para funciones de varias variables. Segunda derivada direccional negativa, máximo relativo. Positiva, mínimo relativo. Cambia de signo para diferentes direcciones, punto silla. Y si vale cero, eso quiere decir que el criterio no decide y tenemos que buscar otro criterio o a ver cómo nos las ingeniamos para poder definir la naturaleza del punto crítico. Voy a regresar a la diapositiva anterior. Entonces, vamos a centrarnos en el primer punto, ¿sí? Para el fin de lo que les voy a explicar. El signo de la segunda derivada direccional tiene que ser negativo. Y aquí dice para cualquier dirección del vector unitario. Para cualquier vector unitario. ¿Cuántos? O sea, ¿con cuántas direcciones vas a comprobarlo? ¿Dos, tres, cuatro, 20, 10, 100, 1000? O sea, pues ¿cuántas horas vamos a pasarnos haciendo las comprobaciones? ¿Se dan cuenta? Este criterio es poco práctico. O sea, conceptualmente está muy bonito, pero ya cuando vamos a hacer nosotros los cálculos, con cuántas direcciones lo probamos? Para, porque qué tal que en algunas sí cambia el signo, pues ya sería un punto silla. Y qué tal que nosotros lo probamos con 4 direcciones, siempre fue negativo, y decimos, es un máximo relativo, pero nos faltó una dirección en donde sí cambiaba de signo. Observen cómo este criterio es poco práctico. Conceptualmente está muy ilustrativo, pero aplicativamente no nos ayuda tanto. Vamos a darnos a la tarea de definir otro criterio, basado en todo esto que ya aprendimos. Lo que está en la parte superior de esta diapositiva es la última definición que dimos de la derivada direccional de segundo orden. Claramente observamos que depende de las componentes del vector unitario que le da dirección a esta derivada direccional. Insisto, ¿y con cuántos vamos a probar? No nos interesa el valor de la segunda derivada direccional, nos importa el signo. Eso nos lleva a una pregunta. ¿Qué cosa le da el signo a la segunda derivada direccional? ¿Qué le da el signo a la segunda derivada direccional? Vamos a analizarlo. Vamos a decir que las derivadas parciales de segundo orden las renombramos con estos coeficientes A, B y C. A es la segunda derivada parcial con respecto de X, B es la segunda derivada, perdón, B es la parcial mixta y C es la de segundo orden con respecto de ella. Sustituimos, así queda la expresión, se ve más amigable. Observen la estructura, como que se antoja completar un trinomio cuadrado perfecto para hacer factorizaciones. Vamos a proponer lo siguiente, factorizar A. Pura álgebra, esto es pura álgebra, factorizamos A. Entonces, A lo factorizamos del primer término. Para factorizarlo de los siguientes tendremos que dividirlo entre A. Todavía estamos con el objetivo de completar un trinomio cuadrado perfecto. Para ello necesitamos sumar y restar lo que completa el trinomio cuadrado perfecto, que sería u sub 2 al cuadrado sobre A al cuadrado por B al cuadrado. Para que no se altere la expresión, todo lo que sumemos se resta. De ahí surge este término negativo que es igual en magnitud a este positivo. Los tres términos que aparecen al principio de lo que está entre corchetes se factorizan en un binomio cuadrado perfecto, quedando como u sub 1 más u sub 2 por b sobre a al cuadrado, más todo lo demás. Aquí observen que lo que hicimos fue por conmutatividad en la suma, escribir primero el término que tiene c entre a y posteriormente el menos término que tiene u sub 2 al cuadrado. Factoricemos de los dos últimos términos u sub 2 al cuadrado entre a al cuadrado y queda multiplicando a AC menos B al cuadrado. Regresemos los valores de A, B y C en esta última expresión. Así quedaría. Dijimos que A, B y C son derivadas parciales de segundo orden. Tal vez piensen, oye, se ve horrible, se ve peor de donde partimos. No pierdan de vista el objetivo. Queremos saber qué cosa le da el signo a la segunda derivada direccional. Aunque no lo crean, esta expresión es más fácil de analizar, porque tenemos
que la segunda derivada direccional es el resultado de un producto de dos factores y nosotros conocemos leyes de los signos. Aquí los voy a poner para que lo recuerden. Más por más, más. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Y menos por más, menos. Vean qué sencillo va a ser identificar el signo. Como tenemos dos factores, si los dos son positivos, es positivo. ¿Qué va a ser positivo? La segunda derivada direccional. Si los dos son negativos, va a ser positiva la segunda derivada direccional. Si son de signos diferentes, va a ser negativa. Pero acá hay una situación. Tenemos como primer factor la derivada parcial de segundo orden con respecto de x. Vamos a regresar al esquema. Cuando derivamos con respecto de x, la y permanece constante. Ya decíamos que la interpretación física o también puede ser matemática de una derivada parcial es la razón de cambio en la dirección de la variable con respecto a la cual estamos derivando. Entonces, si hablamos de derivar parcialmente con respecto de x, estamos diciendo cómo cambia con respecto de x. La primera derivada es la pendiente de la recta tangente a la superficie en esa dirección. Resulta que la segunda derivada nos habla de la concavidad de la superficie en esa dirección, en la dirección de x. Si fuera derivada de segundo orden con respecto a y, la interpretación es la misma, pero en la dirección de y. Entonces, las segundas derivadas parciales de una función también están relacionadas con la concavidad. Necesariamente, si ya sabemos que aquí hay una concavidad hacia arriba, necesariamente las segundas derivadas parciales con respecto a x y y tienen que ser positivas, no hay de otra. No hay de otra. Sin embargo, cuando tenemos una concavidad hacia abajo, de igual manera, las segundas derivadas parciales están relacionadas con esa concavidad en la dirección de cada variable. Si ya sabemos que la concavidad es hacia abajo, necesariamente la derivada parcial de la función, perdón, aquí serían las de segundo orden, la derivada parcial de la función de segundo orden con respecto de x necesariamente tiene que ser negativa, al igual que la derivada parcial de segundo orden con respecto a y tiene que ser negativa. De eso no puede cambiar, ¿eh? No puede cambiar. A ver, vamos a hacernos un planteamiento. Tenemos como factor derivada parcial de segundo orden con respecto de x. Si es positivo, tendríamos, vamos a ver el esquema, si es positiva, concavidad hacia arriba. Si es positiva, entonces tendríamos un mínimo relativo. Ya dijimos el criterio. Si es un mínimo relativo, la segunda derivada tiene que ser positiva. Por leyes de los signos. Tenemos el primer factor, positivo. Primer factor, positivo. Para que el resultado sea positivo, no hay de otra. El segundo factor tiene que ser positivo, no hay de otra. Que quede muy claro esto. Estamos en búsqueda de la combinación de signos para que la segunda derivada direccional sea positiva. Cuando es positiva la segunda derivada direccional, obligadamente la segunda derivada parcial con respecto a x debe ser positiva. Estamos forzados a que el siguiente factor, todo lo que está entre corchetes, sea positivo. Surge otra pregunta. ¿Y entonces qué le da? ¿Qué define el signo del factor que está entre corchetes? Vamos a verlo, analicémoslo. El primer término que aparece está al cuadrado, siempre va a ser positivo. Todo número al cuadrado siempre es positivo, eso no le da el signo. Después tenemos aquí un cociente de términos al cuadrado. Ese cociente siempre va a ser positivo. Y luego aquí aparece algo entre paréntesis. Pausa. Esto ya lo habíamos visto en una diapositiva anterior. Es el determinante hessiano. Entonces ya resulta más amigable, ¿no? Esta expresión más resumida. Eso que está entre paréntesis, después de ese cociente, es el determinante hessiano. Al verlo desarrollado, ahí aparece un signo negativo. Entonces el signo de todo lo que está entre corchetes
Depende del determinante hessiano. Decíamos, necesitábamos que la segunda derivada direccional fuera positiva. Necesariamente, para que sea positiva, la de segundo orden con respecto a X tiene que ser positiva. Y por ley de los signos, lo que está entre corchetes tiene que ser positivo. Y el signo se lo da el determinante hessiano. Ese tiene que ser positivo. Y así definimos un primer criterio. Determinante hessiano positivo. Derivada parcial de segundo orden con respecto a X positiva nos lleva a que la derivada direccional de segundo orden también es positiva y que hay ahí un mínimo relativo. Antes de continuar con los demás análisis, ¿dónde quedó en este nuevo criterio el vector unitario? Ya no, ya lo olvidamos. Es la bondad de este criterio que estamos definiendo, era el objetivo, ¿no? Deshacernos de depender del vector unitario, porque a ver, ¿en cuántas direcciones vamos a probar el signo? Ya no nos interesa para este criterio, nos interesa el determinante hessiano que depende de derivadas parciales de segundo orden, sencillísimas de obtener, y depende del signo de la derivada direccional de segundo, perdón, de la derivada parcial de segundo orden con respecto de X. Continuemos. Regresamos a este esquema. Ahora, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué debe ocurrir para encontrar el máximo relativo? Dijimos que la derivada direccional de segundo orden es negativa. Necesariamente, la derivada parcial de segundo orden con respecto de X tiene que ser negativa. Vamos con leyes de los signos. Primer factor, negativo. Y para que el resultado sea negativo, el segundo factor tiene que ser positivo. A ver. Entonces estamos buscando derivada direccional de segundo orden negativa. El primer factor necesariamente tiene que ser negativo, porque es la de segundo orden con respecto de X. Y el siguiente factor necesariamente tiene que ser positivo, por ley de los signos. Y dijimos que quien le da el signo es el determinante hessiano. Otra vez es positivo, ¿ya vieron? El criterio para determinar un máximo relativo es que el determinante hessiano sea positivo y la derivada parcial de segundo orden sea ahora negativa. Positivo por negativo, negativo. Y así tenemos que la derivada direccional del segundo orden es negativa. Insisto, ya no dependemos del vector unitario. Ya tenemos los casos en donde el determinante hessiano será positivo, ya tenemos las posibles combinaciones, pero tenemos otro punto crítico, el punto silla. Resulta que tendremos un punto silla cuando el determinante hessiano es negativo. Y si el determinante hessiano es cero, el criterio no decide. Tendremos que buscar otro método, otro criterio para poder saber la naturaleza de ese punto crítico, si es que estamos seguros que es un punto crítico. Aquí yo les comento, vamos a estar haciendo ejercicios didácticos, de esos que salen con números bonitos, matemáticas muy fáciles o bueno, aparentemente sencillas. Eso quiere decir que en los problemas que estaremos trabajando no se va a presentar en ningún momento que el determinante hessiano se hace cero. Se los comento porque semestre tras semestre, al ustedes hacer la parte operativa, por alguna razón, evalúan en el punto crítico y resulta que les da cero el determinante hessiano, a pesar que yo les anticipé que todos los ejercicios que hagamos jamás se va a presentar esa situación y dicen, no, pues el criterio no decide, vámonos al siguiente problema, rompamos esa mala tradición. En resumen, depende del signo del determinante hessiano y del signo de las derivadas parciales de segundo orden para poder identificar la naturaleza del punto crítico al cual nos enfrentemos. Ya para ir concluyendo esta explicación de la deducción del criterio de la segunda derivada, si recordarán, en todo este análisis factorizamos un coeficiente llamado A. ¿Y qué pasa si factorizamos C? Como los buenos libros, se deja al lector realizar el desarrollo, sin embargo se llega a esta expresión. Ahí ustedes lo hacen, solamente les doy el resumen, a dónde se llega.
Es una expresión muy parecida a la que analizamos en la diapositiva anterior. De igual manera, si quisiéramos analizar de qué depende el signo de la segunda derivada direccional, el análisis es muy parecido al que acabamos de hacer. La conclusión es muy, muy similar. Depende del signo del determinante hessiano y del signo de la segunda derivada parcial con respecto de y. Esto nos apertura a tener aparentemente dos criterios. Uno es observando el signo de la deriva parcial con respecto de x y otro con respecto de y. En realidad es el mismo criterio. ¿Cuándo vamos a utilizar una derivada parcial de segundo orden con respecto de x o con respecto de y? Cuando observemos cuál es más sencilla en ese momento. Lo abordaremos en ejercicios más adelante. Todo esto que acabamos de hacer es la demostración de un teorema. Dice que si tenemos una función de dos variables, x y y, definida, y tenemos derivadas parciales continuas de segundo orden en un entorno del punto x sub 0, y sub 0, para el cual sus derivadas parciales son nulas, es decir, ese punto es un punto crítico, y si decimos que delta mayúscula está definido por esta diferencia de derivadas parciales de segundo orden llamado determinante hessiano, y lo evaluamos en el punto crítico, tenemos cuatro situaciones. Se dice que hay un máximo relativo en el punto crítico si el determinante hessiano es positivo y la derivada de segundo orden con respecto de x o bien la de segundo orden con respecto a y son negativas en el punto crítico. Decimos que hay un mínimo relativo en el punto crítico si el determinante hessiano es positivo, pero las de segundo orden con respecto de x o con respecto de y evaluadas en el punto crítico son positivas. Decimos que hay en el punto crítico un punto silla cuando el determinante hessiano es negativo. Y decimos que el criterio no decide cuando el determinante hessiano es cero. Nada más así como cierre de esta deducción, mencionarles que la conclusión no es directa. Escuchen bien, no es directa cuando el determinante hessiano es positivo. Hay que tener bien presente el criterio, porque luego, no sé, como que piensan que ya se lo memorizaron y en los ejercicios resulta que al evaluar el determinante hessiano en el punto crítico les da positivo y dicen, ay, como es positivo es un mínimo relativo. No es verdad, porque tienen que voltear a ver las derivadas de segundo orden y preguntarse qué signo tiene, porque esa es la que realmente les ayuda a identificar de qué se trata. ¿Por qué se lo digo? Porque luego dicen, ah, ok, ya evalué el determinante hessiano en el punto crítico y me da negativo, ay, entonces es un máximo relativo. No es cierto, es un punto silla. Entonces tengan cuidado. No es suficiente con el signo del determinante hessiano. Es necesario también saber el signo de las segundas derivadas parciales únicamente en el caso cuando el hessiano es positivo. Tengan esto bien presente. Está definido en este criterio y ya dimos la explicación de por qué es así. Ahora lo que sigue es aplicar toda esta teoría que ya aprendimos, que corresponde a encontrar puntos críticos e identificar su naturaleza en ejercicios en torno a estos temas.